Hola, buenos días. ¿Sí se escucha hasta atrás? Sí, ya. Buenos días. Gracias por venir al Seminario de Estadística y Actuaría. En esta ocasión, en lugar de la conferencia tradicional, organizamos un taller de finanzas cuantitativas, que además no es el primero con nuestro ponente, el doctor Mauricio Labadí, que en cada año nos hace el favor de venirnos a dar un taller en finanzas cuantitativas, pero específicamente en el área en la que él está trabajando, pues en este momento, ¿no? Entonces nos trae, digamos, lo último de su experiencia. Esperamos que esto siga así, Mauricio, por muchos años, que sigas participando con nosotros. Mauricio es un egresado de aquí de la Facultad de Ciencias y bueno, pues generalmente lo que hacemos es que le doy la bienvenida y Mauricio les platica un poco de su trayectoria antes de iniciar con lo que ya sería el tema que nos presenta en esta ocasión. Entonces, lo que voy a pedir, Mauricio, pues es de casa. Les voy a pedir simplemente que le demos un fuerte aplauso para recibirlo. Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, muchas gracias, Jaime, por la presentación, y quisiera agradecerle a Eduardo Martínez Mayorga, que es el que organiza todo esto, porque para mí es fácil, nada más vengo aquí, me paro y empiezo a hablar como merolico, pero él es el que hace toda la logística y toda la difusión. Entonces le agradezco mucho que se tome esa molestia. Yo lo que voy a hablar son 3 cursos en este taller. La idea que tuve con Lalo y con otras personas con las que trabajo aquí en México es presentarles un poco lo que es la ciencia de datos, y mi sentir, y ojalá lo logre transmitir, pero es una versión muy personal, es que si hay alguna institución en México que es capaz de crear todo un semillero para ciencias de datos, y que podría ser incluso el semillero de Silicon Valley, es la Facultad de Ciencias, y voy a tratar de explicarles por qué. Ojalá lo logre. Entonces, bueno, como ven aquí, trabajo en Londres en Credit Suisse, como trader cuantitativo. Pero me exigieron en Credit Suisse, porque es una comunicación oral, que tengo que ponerles un disclaimer. Entonces, vamos a leerlo todos juntos. ¿Sí se alcanza a ver más o menos por allá atrás o no mucho? Bueno, vamos a culpar a la computadora porque es una computadora 4K y no jala, entonces es por eso. Pero bueno, voy a leerlo en voz alta y voy a tratar de mejorarlo para las presentaciones de mañana y pasado mañana. Entonces, todo lo que diga en estas pláticas, oralmente o escrito, es mi opinión personal propia, no representa el punto de vista de mi empleador, no me compromete ni a mí ni a mi empleador a nada, está únicamente creado para propósitos educacionales y no constituye ningún tipo de propuesta de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes saliendo de aquí van, invierten en la bolsa y pierden dinero, no es mi culpa ni de Credit Suisse, ¿ok? Entonces, bueno, voy a tratar de verlo con calma, lo siento si no se alcanzan a ver las letras. Déjenme presento un poco. Muchos de ustedes que ya han estado en este tipo de talleres que ofrezco, saben más o menos de qué estoy hablando, pero déjenme presento otra vez. Yo soy egresado de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Y también hice la maestría en matemáticas en el posgrado de la Facultad de Ciencias, la hice en el IMAS. Mi especialidad en la licenciatura, hice una tesis en formación de patrones en fluidos, y mi tesis de maestría fue formación de patrones en biología. Después salté a París, donde hice una maestría en biomatemáticas, y me doctoré en París haciendo modelos de reacción y fusión aplicados a biología. Y también en París hice una maestría de finanzas en una universidad que se llama Paris Dauphine, y de ahí salté a Londres. Estuve 3 años, primero trabajé en París 2 años como quant, que son los matemáticos, que trabajaba en un fondo de inversiones sistemáticas, creando estrategias de trading con arbitraje estadístico, fue 2 años. Después trabajé como corredor de bolsa, creando algoritmos de ejecución, 3 años en Londres, en Credit Suisse, y hace 3 meses me cambié a ser trader cuantitativo,
en el equipo que se llama de riesgo central, que esencialmente lo que hacen es un gran bote de basura, en el cual todos los traders avientan todas las acciones que no les interesan, y entonces nosotros centralizamos todas esas acciones y con eso vamos a disminuir costos, porque si hay un equipo que está comprando la acción Televisa y hay un equipo que está vendiendo la acción Televisa, en lugar de ir al mercado y pagar costos de transacción, se juntan y entonces los costos de transacción son menores. Pero como se imaginarán, como eso se hace para todos los traders que están haciendo equities en Londres, tiene que ser muy sistemático. Entonces, por eso se requiere gente que tenga una cierta preparación matemática para escribir algoritmos de ejecución totalmente sistemáticos. Entonces, es a lo que me dedico. Ahora, la plática que les voy a platicar ahorita, está genial. Bueno, lo que voy a hablar hoy, y en general lo que voy a hablar en este seminario, es algo muy interesante, porque yo te estaba platicando con Lalo y me decía, es que estaría padrísimo que nos platicaras las cosas que haces, y le digo, bueno, muchas cosas no puedo hablarlas porque hay un secreto industrial, pero las cosas como que van a ver aquí mañana un ejemplo, que como no salió me dijo mi jefe, pues sí, preséntalo, al fin, pues no está tan padre, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es que aunque Machine Learning suena como que solamente la gente super yuppie wow de Google o de Amazon pueden hacer, son cosas que ustedes ya conocen, al grado que yo me acuerdo cuando tomé un curso en Coursera y estaba tomando todo y dije, pues mira, 75% del curso ya lo conozco, solamente que no osaba llamarme experto en Machine Learning porque pues, sonaba como medio esotérico. Entonces mi plan es que vean que todas las cosas que voy a mostrar aquí, 1, tienen ustedes los conocimientos, y 2, no es tan complicado como parece, y 3, que ojalá eso los motive para trabajar esa ciencia de datos y que ustedes a lo mejor se conviertan en la punta de lanza para que en México la UNAM se convierta en sobre todo la Facultad de Ciencias, en una escuela que haga ciencias de datos y que interactúen matemáticos con computólogos, con actuarios, con físicos, y esa riqueza que no la tienen otras facultades. Bueno, ¿cuál es el plan? La plática de hoy va a ser el punto 1 y 2, que es la introducción a Machine Learning, y vamos a hablar de regresión lineal. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen esto, pero lo que creo que no conocen es el enfoque de Machine Learning a través de la regresión lineal. Quizás en sus cursos de estadística ya lo han visto, o no quizás, supongo que sí, pero a lo mejor no lo han visto con el enfoque de Machine Learning, y es lo que vamos a tratar de discutir. La plática de mañana voy a hablar de regresión logística, y voy a tratar un ejemplo muy concreto, que es el ejemplo que mi jefe me dio permiso de hacer, en el cual tengo una infinidad de trades, alrededor de 12,000 trades, cada uno me cuesta un cierto dinero a mí, y en función de cuánto me cuesta con respecto a un modelo de impacto de mercado que yo me construí, voy a llamar el trade tóxico o no tóxico, y entonces mi modelo es un modelo de clasificación diciendo, si tengo un trade, dame la probabilidad de que ese trade sea bueno o de que sea tóxico, ¿ok? Ese es el principio que vamos a trabajar mañana. Y la plática pasada mañana va a ser redes neuronales. Vamos a ver, estrictamente parece que es algo muy complejo, pero si me permiten ser un poquito grosero, redes neuronales no es más que tomar regresiones logísticas y componerlas a la güey, nada más. No es más que eso, y vamos a ver porque ahora tiene su chiste, pero no es más que eso. Son muchas redes neuronales, unas encima de las otras, y no saben qué está pasando, y al final tienen un resultado. Pero vamos a verlo, ¿ok? Bueno, referencias de Machine Learning. Desgraciadamente las referencias son, o afortunadamente para ustedes, las referencias son referencias en línea. Hay muchísimos cursos, los Massive Open Online Courses, los MOOCs, que pueden tomar. Yo les recomiendo 3 en particular. Este es el que más recomiendo. Es de Stanford, lo da una persona que es muy bueno, que se llama Andrew Ng, así es su apellido, Ng, y el curso es gratuito, a menos que quieran el diploma de Coursera, pero el curso en sí es gratuito y está muy padre porque tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es más débil de lo que yo voy a dar aquí, porque es un curso para MBAs, pero es un curso muy padre y en el cual ustedes aprenden a crear prototipos en MATLAB o en Octave, que es el equivalente. Un curso mucho más matemático, que se clava más con la estadística detrás, es este curso de Caltech. Lo da una persona que es muy bueno, que se llama Yasser Abu Mostafa, que de hecho tiene un libro que se llama Learning from Data, y esta es la portada del libro. Son cursos que ustedes pueden encontrar, si googlean Yasser Abu Mostafa, Caltech, Learning from Data, algo así, van a encontrar en su página y los va a mandar a las 18 conferencias que da, y las 18 conferencias están en YouTube, otra vez, totalmente gratuito y en línea.
Y la que más me gusta a mí personalmente es esta. Es un video de YouTube que se llama Neural Networks Demystified y está hecho por un cuate que se llama Welsh Labs. Lo padre de este cuate es que son 5 videos de 7 minutos cada uno y les explica con todo detalle las redes neuronales y trabaja ejemplos directos con NumPy y con SciPy. Entonces, si quieren hacer redes neuronales en Python, es esta la solución. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando a mí me preguntan cuál es el tipo de formación que debe tener un matemático aplicado cuando trabaja en problemas como lo que yo hago de finanzas, en mis tiempos era claro, procesos estocásticos súper complejos, opciones exóticas, opciones barrera de 3, 4, 5 barreras, etcétera, etcétera. Eso es algo que todavía se utiliza y tengo amigos aquí en México. El mercado financiero mexicano no es tan líquido como para hacer trading de alta frecuencia y se requiere ese tipo de conocimientos. Pero hay otros mercados más líquidos, como el mercado en el que yo trabajo, que es el de Londres, en el cual el problema que se tiene es que hay demasiada liquidez y uno tiene que limpiar los datos. Es el problema de Big Data. Ahora, si ustedes lo ven, son 2 tipos de matemáticos diferentes. No es que uno sea mejor que otro, solo que cada uno responde a cosas diferentes. En mi caso, lo que yo les recomiendo personalmente es tener matemáticas siempre ayuda. Nunca está de más. Es mejor ser overkill con muchísimas matemáticas que de plano quedarse cortos con las matemáticas. Esa es mi visión y es la visión que le agradezco a la Facultad de Ciencias que me transmitió. Ahora, la parte en la cual creo que la Facultad de Ciencias medio cojea es en el sentido de las aplicaciones. Por ejemplo, yo cuando me doctoré todo era teorema, demostración, aun cuando era biomatemáticas, pero aprendí que necesitaba crear prototipos en MATLAB para que sean rápidos y después crear el código en Java o en C# una vez que ya se crea el código optimizado para hacer trading de alta frecuencia. Entonces, mi recomendación sería que traten de meterse a cursos de métodos numéricos, a cursos de programación en MATLAB o en Python o en Octave o en R, lo que yo llamo el soft programming, porque es crear prototipos y es muy rápido, y el hard programming en un lenguaje orientado a objeto, el que ustedes prefieran, y eso les va a ayudar bastante. Ahora, ¿por qué estoy calificado para dar estas conferencias? Esa es una pregunta que me hizo Lalo y le dije, pues claro que soy calificado porque tengo esto, tengo mi certificado en línea de Coursera, que Mauricio Labadí completó con éxito el curso de Machine Learning. Ahí está el sello, Ya está en la prueba. Entonces estoy calificado, ¿verdad? No, bueno, ya. Hablando en serio, lo que les voy a presentar aquí, la motivación que trato de hacer con este chiste, es que Machine Learning es algo que ya conocen ustedes, solamente que lo que a lo mejor no conocen es el lenguaje y la jerga de Machine Learning. Entonces, cuando se habla de estadística de sea una variable aleatoria, XN, con una distribución dada, etc., aquí van a ser ejemplos, y a eso le llaman, las variables aleatorias van a ser ejemplos, y las distribuciones van a ser los outputs, o procesos de salida. Es todo. Van a ver que es exactamente lo mismo. Ahora sí les recomiendo este curso, que era el que les platicaba, es un curso muy bueno, es alrededor de 11 semanas, es gratuito y van a aprender a programar en MATLAB o en Octave. Es muy muy bueno para hacer prototipos, porque siento yo que aprender Machine Learning es meterse y ensuciarse las manos con los datos, no es nada más quedarse con la teoría. Y es un curso gratuito, a menos que quieran este diploma. Tienen que pagar. Tampoco es tan caro, pero bueno, no creo que sea demasiado importante para ustedes. Y obviamente Coursera no me da ninguna comisión si ustedes se inscriben, eso está claro. Bueno, vamos a ver qué es Machine Learning. Bueno, el primer término lo acuñó Arthur Samuel en 1959 y dijo, voy a definirlo como un campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender. Esta frase es importante, habilidad de aprender. Sin que sean programadas explícitamente para ello. Es decir, si ustedes crean un código diciendo, a ver, si me muevo a la derecha, le dispara un monito, si me muevo a la izquierda, me tomo una poción de salud, si me muevo para atrás, me tomo una poción de mana, o lo que sea así, cuando se crean sus robots para farmear en WoW, por ejemplo, eso no es Machine Learning, porque
el robot va a hacer exactamente lo que está programado para hacer. Machine Learning significa que de alguna manera el robot que ustedes van a crear aprende por sí mismo y toma decisiones independientes. Ahora, ¿cómo se hace eso? Puede ser muy complejo. ¿Cómo definir la habilidad para aprender? Pero hay una definición de 1998 de Tom Mitchell, es una definición que a mí me gusta mucho, que dice: Machine Learning es un problema bien planteado de aprendizaje. En el siguiente sentido: un programa de computadora aprende de una experiencia E con respecto a una tarea T y con respecto a una medida de performance o una medida de certitud P, si el performance sobre la tarea T, medida por la medida de performance P, se mejora cuando le agregan la experiencia E. Suena como un trabalenguas, pero yo no lo entendí bien hasta que vi este diagrama. La idea es esto: ustedes empiezan con una tarea, meten el algoritmo y el algoritmo ejecuta, y entonces tienen una medida de performance para esa tarea, ¿de acuerdo? Pero entonces lo que hacen es, le van a agregar una experiencia a la tarea. Entonces agregan a la tarea T, le agregan una experiencia, y ahora todo esto se lo dan al algoritmo. Y entonces el algoritmo tiene una segunda performance, aquí es P1, y la idea de aprendizaje es que el performance que ustedes miden, por ejemplo, que el error sea menor, significa que el error, una vez que agregan esta experiencia, es menor, que aprende, ¿de acuerdo? Entonces, como lo ven, significa que cuando ustedes van agregando más datos y más experiencia, eso les debería permitir que el algoritmo aprende más y hace las cosas con más cuidado. Esa es la definición de Machine Learning. No es nada más que eso. Entonces, el secreto está cómo vamos a incorporar estas experiencias a la base de datos original para que el algoritmo cambie sus parámetros y sea mejor. ¿Ok? Ahora, la pregunta que, como les dije, estoy certificado para dar estas pláticas porque tengo un curso en línea. Entonces, la pregunta es, ¿un científico de datos solo necesita un curso en línea? Bueno, de acuerdo con... Esto es algo que tomé de internet. Es un actuario, un doctor en actuaría, que es jefe de la carrera de actuaría en la Universidad de Estados Unidos, y él dice: bueno, voy a darle a mis alumnos la diferencia entre un científico de datos y un actuario. Entonces él dice que el actuario es de la escuela vieja, que tiene cientos de años, mientras que el científico de datos es el nuevo chico de la cuadra con una profesión muy moderna. El actuario tiene certificaciones y exámenes, mientras que el científico de datos es un aprendizaje informal. Además, aquí dice: es el experto en riesgo y es el experto en modelación estadística. Mientras que el científico de datos es como el Joker, el que hace de todo, es el todólogo, hace modelación y hace machine learning. Entonces, estrictamente, si lo ven aquí, la diferencia entre un actuario sería que el actuario no hace machine learning, el actuario hace modelos aburridos, viejos, según él, y los chicos guapos de ahora hacen machine learning, ¿no? Cuando yo vi esto, sinceramente, esta es mi versión muy personal, pueden estar de acuerdo o no, pero yo vi esto, me dio coraje, y la razón es la siguiente. Entonces, todas las herramientas desde 1700 de Newton, Lagrange, Legendre, Cauchy, Bayes, todos ellos son, ¿es algo nuevo? Pues no sé, a lo mejor revivieron o algo. Y esto es lo que más me molestó, dice que es aprendizaje informal. Van a ver en este curso, para entender las redes neuronales y en general machine learning, necesitamos un buen nivel de probabilidad, estadística, álgebra lineal, cálculo de varias variables, métodos numéricos y programación. Pues no sé si eso lo puede aprender uno solo, y la verdad es que la Facultad de Ciencias les ofrece esto. A mí la verdad me molesta porque minimizan el hecho de que la ciencia de datos es más que eso, pero desgraciadamente es una buzzword y todo el mundo se para el cuello diciendo: si yo hago machine learning soy bien chingón. No es el caso, desgraciadamente no es así. Bueno, de acuerdo que sí es el Joker el que hace de todo, pero ¿por qué hace de todo? Porque las matemáticas siempre han sido el lenguaje de la ciencia. Entonces no es que haga de todo porque quiera hacer de todo, es porque actualmente las matemáticas se han traducido a manejar bases de datos por la capacidad computacional que ha explotado exponencialmente en los últimos años. Entonces es natural que si hace 20 años los modelos se hacían con ecuaciones diferenciales, obviamente los matemáticos sabían eso, si ahora los modelos se hacen con bases de datos, es natural que la gente que conoce el análisis de datos sean los que son todólogos ahora.
Y esto es lo que más me molesta. El Machine Learning es útil, pero no es la única manera de hacer datos. Ustedes tienen muchísimos cursos de estadística, estadística inferencial, métodos no paramétricos, y no necesariamente tiene que ser Machine Learning. El punto, y es algo que yo siempre repito, un profesor que yo le tengo mucho cariño, en paz descanse, Anton María Minzoni, decía: del tamaño del sapo es la pedrada. Un buen matemático aplicado no trata de usar la misma bazooka para dispararle a todas las moscas que encuentra. El problema mismo les va a plantear las matemáticas que requieren. Si las matemáticas son ecuaciones, perfecto. Si las matemáticas es topología, perfecto. Pero si las matemáticas son datos, hay que hacerlo. Además, los actuarios también hacen Machine Learning. ¿Qué no hacen regresión lineal ustedes como actuarios? Regresión lineal es Machine Learning, es lo que vamos a ver hoy. Entonces, me parece que esto es lo único que hace este tipo de cosas, es fomentar la ignorancia y un sesgo entre decir que estas dos personas son diferentes. No debería ser así. La riqueza, como lo digo, de ciencias es que en el mismo edificio, bueno, en el mismo plantel tienen matemáticos, físicos, biólogos, computólogos, actuarios. Tienen todo eso junto, en lugar de no hablarse y pararse el cuello diciendo soy más puro que tú. Bueno, yo confieso que yo era así. Cuando estaba en segundo semestre decía, matemáticas aplicadas es como decir agua y aceite, y ahorita ven de lo que estoy hablando. Entonces, si el Mauricio Lavadí hace unos tantos ayeres estaría sentado por ahí, ya me estuviera aventando tomates. Entonces, entiendo y me encanta el rigor de ciencias, es una belleza el encontrar demostraciones. Pero también sería muy padre movilizar y capitalizar ese saber, ese conocimiento humano en algo concreto. Es lo que estoy tratando de fomentarles aquí. ¿Ok? Bueno, la diferencia entre profesionales y novatos, pues lo pueden ver aquí. Si se van a hacer un tatuaje padre, pues no que les quede como de rosita fresita, ¿no? Y esta cita me encanta, es de Yasser Abu Mostafa, del curso online que les platiqué de Caltech, y dice: cualquiera puede calibrar. ¿Fit es como calibrar? ¿Cómo? Bueno, me permiten decirle calibrar, ¿va? Entonces, cualquiera puede calibrar un modelo, pero la habilidad de trabajar y de evitar el overfitting es lo que diferencia entre los profesionales de Machine Learning y los novatos. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer aquí, y van a ver, Machine Learning cuando lo pasan en MATLAB es una línea de código. Se los juro, mañana vamos a ver que es una simple línea de código, pero todo lo que está de atrás, el análisis de datos, la interpretación de los datos, requiere un método científico, y esa es la riqueza de esta facultad, y es lo que quiero presentarles aquí. Además, las mayores mentes en Machine Learning, todos tienen un doctorado en algo. Tienen Andrew Ng, que es el que hace el curso de Coursera que les dije, está padrísimo, él es doctor de Berkeley. Yasser Abu Mostafa es doctor de Caltech. Y tiene a Yann LeCun, que es un francés que se doctoró en la Universidad Pierre-Marie Curie, París 6, y está considerado una eminencia en Machine Learning, y todos con doctorado. Y también las compañías tienen a gente con doctorado, por ejemplo, Deep Blue, que es la compañía que creó la máquina que venció a Kasparov en ajedrez. El mero del presidente, Murray Campbell, tiene un doctorado en Carnegie Mellon. DeepMind, que crearon la máquina que venció al campeón de Go, el jefe, Demis Hassabis, tiene un doctorado en University College London. Y bueno, a lo mejor no conocen tanto esto, pues si no son gamers, pero OpenAI es la empresa de Elon Musk. Bueno, Elon Musk. Y crearon un robot que en 1 contra 1 venció al campeón humano de Dota 2. Está padrísimo el video, cómo sufre y cómo suda, pero bueno, eso es otra cosa. Y el CEO, el presidente de la compañía, tiene un doctorado de la Universidad de Toronto. Entonces, como ven, el tener matemáticas no es overkill. De hecho, es una condición sine qua non. Bueno, y esto ya lo saben ustedes, les va a aburrir porque están en Facultad de Ciencias, que es el método científico. Pues tienen un propósito, investigan, crean una hipótesis, experimentan, analizan y tienen una conclusión. No hay mucho que hacer, pero ¿cómo se traduce esto en el lenguaje de Machine Learning? La primera parte es juntar los datos. Obviamente, antes del Big Data, tener datos era complicado. Y aquí hago la diferencia, ¿se acuerdan que mencioné hace unos minutos la diferencia entre un quant que crea modelos complicados de dobles barreras, con procesos estocásticos, con volatilidad estocástica y procesos SABR y todas las letras que quieran?
¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan con cosas que son muy líquidas, no tienen datos. Cuando ustedes crean un modelo estadístico o un modelo probabilístico es porque necesitan de alguna manera crearse datos. Por ejemplo, generar salidas de variables aleatorias con Monte Carlo y entonces encontrar esperanzas, ¿de acuerdo? Es así como se le pone precio a las opciones exóticas. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ustedes no tienen suficientes datos, tienen que entonces crear un modelo para artificialmente crearse datos y llegar a un precio de una opción. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen muchos datos? Como en Big Data. Entonces ahora el problema no es tener datos, sino cómo van a limpiar y cómo van a separar entre el ruido y la señal. Y esa es la parte más importante de Machine Learning. Y otra vez, datos también hay que limpiarlos y hay que formatearlos de la manera. Por ejemplo, yo para mi trabajo, mañana les voy a presentar un ejemplo de Machine Learning que hice para toxicidad de trades. Tardé 3 meses limpiando los datos. ¿Por qué? Porque como todo era manual, un trader podía decir, si este cliente es así, este cliente es así, se me olvidó poner el pie en el del día, voy a poner uno que está más bonito porque no quiero mostrar que perdí dinero. Todo eso. El problema justamente de la ciencia de datos es encontrar datos limpios. Entonces, cuando a uno le dicen, voy a hacer regresión lineal, que es un solo botón, van a verlo mañana, viene después de haber limpiado los datos, normalizar las variables aleatorias, encontrar todos los patrones como deben estar, y entonces cuando todo está bonito, cuadrado, quitaron los outliers y ese tipo de cosas, entonces ya pueden correr el modelo. Me adelante. Entonces, por ejemplo, una cosa que se hace es cuando ustedes calculan la esperanza de algo, ¿qué es lo que hacen como estadísticos? Toman la distribución. ¿Sí la ven aquí? El histograma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se mochan 0.5% de este lado, se mochan 0.5% de este lado y les queda que 99% de las variables y con eso calculan esperanzas y momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justo un valor que está totalmente extremo de este lado, puede forzar que la media o la varianza se vaya hacia un lado. Ese es el tipo de cosas que se requiere un saber científico y se requiere una vocación estadística. No cualquiera nada más llega en MATLAB y aprieta un botón. De hecho, yo con mis jefes, que son excelentes traders de riesgo, pero no son muy cuantitativos, a veces tengo que explicarles de por qué pasan las cosas. Pero ellos, una vez que les explico, me dicen, pues claro, si tengo un trader que es bastante idiota, pues obviamente que lo voy a quitar porque eso me va a sesgar mi distribución. Entonces ellos lo tienen empíricamente. La tarea de un matemático es traducir esas palabras empíricas en modelos y cosas concretas. Y también hay que escoger el modelo. Eso es importante. Cuando ustedes ven Machine Learning van a ver, incluso cuando ven redes neuronales, tienen que escoger cuántos parámetros van a usar, cuántas capas van a usar y cuántas neuronas va a haber en cada capa. Incluso eso es algo que se tiene que hacer. Y esta es la parte más importante que mucha gente no lo toma en cuenta, que hay que separar el dato hay que separarlo en diversos conjuntos ajenos. El primero es el training set. Estrictamente es donde ustedes aprenden y donde el algoritmo se calibra. Después la cross-validation significa que ustedes van a calibrar cierto tipo de parámetros extras o si tienen 3 o 4 modelos van a tomar el mejor modelo ahí. Y el último es el conjunto de pruebas en donde ustedes calculan cuál es la precisión de su algoritmo. Ahora, el punto que quiero subrayar aquí es el siguiente. Cuando ustedes hacen cosas concretas como en finanzas, lo importante es esto. A ellos no les importa si ustedes ganan 99% del tiempo en el conjunto de training, porque ustedes están haciendo trampa, están moviendo los parámetros. Lo que les interesa es que una vez que ustedes eligen los parámetros, como trader, la pregunta es, ¿voy a ganar dinero si sigo los parámetros o nada más funcionó porque lo calibré nada más aquí? Esa es la parte importante. Entonces, cuando ustedes hagan estadística, separen entre cuando ustedes calibran el modelo y cuando prueban el modelo no puede ser el mismo conjunto. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es el training set? Como aquí ven, no sé si ustedes sean fans del rugby, pero esos son los All Blacks, que es uno de los equipos más exitosos de rugby de Nueva Zelanda. Pero bueno, ¿qué es el training? Significa que ustedes toman es el in-sample. Si ustedes ya han visto algo de arbitraje estadístico, dividen su espacio en dos. El in-sample y el out-of-sample. El in-sample es donde ustedes calibran el modelo y el out-of-sample donde ustedes van a ver si el modelo es riguroso y el patrón estadístico que encontraron también se transmite hacia la segunda parte.
Y aquí es donde ustedes pueden hacer lo que se les venga en gana. Ustedes pueden mover los parámetros, cortan, pegan, repiten, se vale hacer lo que se les venga en gana. Y es, en otras palabras, y esta es la jerga de Machine Learning, es en este conjunto donde el algoritmo aprende. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el cross-validation? Este es el Waka Waka. Y la idea que les quiero poner es de las manos, así es como mnemotécnico, de que están cruzando las manos, de cross-validation. ¿Qué hacen? Lo pueden ver como un in-sample base, como un segundo conjunto para probar cosas in-sample, o bien un preconjunto de out-of-sample. La idea es la siguiente: en general se usa, una vez que ustedes tienen, por ejemplo, 3 modelos, calibran sus modelos con este conjunto, y en este conjunto los modelos ya calibrados los ponen a correr uno contra otro y ven cuál es el mejor. Vamos a ver un ejemplo más adelante sobre por ejemplo, regresión lineal polinomial. Entonces, si ustedes están haciendo una regresión lineal polinomial, aquí lo que van a hacer es comparar los diversos grados del polinomio y escogen el que mejor se adapta, ¿de acuerdo? Y el test set, ya cuando están jugando el partido, aquí no hay zafín, zafado, no se pueden regresar y no pueden manipular los datos. Si ustedes cambian, una vez que ven los resultados de acá, cambian los parámetros de acá, están violando la manera de aprendizaje de Machine Learning y en general del arbitraje estadístico, porque el arbitraje estadístico es, yo quiero que los patrones que encontré aquí calibrados con estos datos, quiero que cuando los pruebo en un conjunto diferente de datos se mantenga, es decir, que hay una robustez estadística del patrón. Entonces no pueden hacer trampa de que, no salió, pero mira, si le muevo aquí el epsilon a epsilon entre 2 ya está. Eso que están haciendo es cross-validation, no lo pueden hacer aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la regla empírica para cuando están corriendo Machine Learning? La primera es 70% va a ser training y 30% va a ser prueba. Si ustedes hacen cross-validation, entonces 60, 20, 20, ¿de acuerdo? La idea es que necesitan más datos para calibrar el modelo, pero si ustedes escogen más que esto, están sobrecalibrando el modelo en la parte de training y ya no va a funcionar bien en la parte de prueba. Lo vamos a ver más adelante, esto se llama overfitting, vamos a verlo con más detalle más adelante, pero de una vez se los platico. Les dije que lo íbamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿cuál es la meta? La meta es que ustedes suponen que hay un patrón. Tengo una función f, aquí como Tom Brady, y ustedes se le quieren aproximar lo más cerca que se pueda, aquí como el sack que le hicieron en el Super Bowl. Y otra vez, están suponiendo que hay un patrón. Si no suponen que hay un patrón, no estamos haciendo nada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Empezamos queremos aproximar esta función, entonces empecemos con una familia de posibles funciones. Y es aquí donde entra la definición del modelo. Por ejemplo, si son funciones lineales, es regresión lineal, pero puede ser regresiones polinomiales o puede ser redes neuronales también. Entonces, denotemos a la familia por esto, donde x es la misma variable, son las variables de entrada, y θ son los parámetros. En inglés esto se llama features, entonces voy a utilizar la palabra features porque no sé cómo se traduzca esto en español, a menos que alguien me diga. Variables explicativas, ok, sale, suena rimbombante, va. Entonces, tienen las variables explicativas, que es la misma de acá. La idea es que ustedes quieren que cuando yo le pongo la misma variable explicativa x, escoger los parámetros tal que esta, que es mi aproximación, esté tan cerca como esto, piénsenlo aquí, ¿verdad? Tan cerca de Brady como sea posible. ¿Ok? Pero, como dicen en Londres, bueno, los angloparlantes, hay que elegir el tipo de veneno que quieren. Entonces, no sé, ¿qué quieren? ¿Quieren ser excelentes en el training set? Así tengo 99% de precisión en el training set. Perfecto. Pero ¿qué tal si eso se traduce por 0% de precisión en el test set? Otra vez, cuando ustedes van a tratar este tipo de algoritmos de Machine Learning, lo importante es que el training set refleje lo que pasa en el conjunto de prueba, en el test set, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente que ustedes tienen que encontrar un compromiso entre ser muy buenos en la calibración y ser muy buenos
cuando ustedes ya ponen el algoritmo con nuevos ejemplos. ¿Y por qué lo subrayo? Porque casi todos los artículos de investigación en Machine Learning, y sobre todo en mi área, que es en la parte de finanzas cuantitativas, se clavan con esto. Entonces crean un modelo súper complejo de trading de alta frecuencia con control estocástico y procesos de Hawks y no sé qué, y lo prueban en el training set y dicen, ¡mmm, qué bueno es el modelo! Pues claro, estás calibrando primero con un modelo sintético, porque está suponiendo que el mercado se comporta de esa manera, y además está solamente haciendo en el training set. Lo que deben hacer es toman los parámetros del training set, los pasan al test set, y en función de eso cruzan dedos a ver si se mantiene la robustez estadística, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto un poco más adelante con detalle mañana con un ejemplo concreto. Y otra vez, ser muy bueno en in-sample, en el training set, no siempre es una bendición, porque lo que están haciendo es, al forzar una precisión en exceso, están sacrificando un poder predictivo en la parte que no es la parte de prueba, no la parte de entrenamiento. ¿Okay? En otras palabras, están calibrando el ruido y no la señal. Y eso se llama overfitting. Entonces, quiero que tengan este ejemplo muy claro. Es una foto que me tomé hace como 3 días. Es más bien como 30 kilos, pero... Bueno, hace como 30 kilos que me tomé esa foto. Lo que quiero que vean aquí es cómo le queda perfecta la camisa, ¿no? Está precioso, ¿no? Pero esta persona, como ven, si levanta la mano, ¿no? Esto es el overfitting. Están exagerando que le quede perfecto en la parte de entrenamiento, y eso obviamente, cuando en la parte de prueba, cuando pongan a correr aquí, cuando me pongan a correr a mí, obviamente que se va a romper la camisa como Hulk, apenas mueve un brazo así, así. Entonces, tengan esto como metáfora, y eso es justamente lo que vamos a trabajar ahorita, cómo podemos vencer este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar del sesgo y la varianza. Entonces, necesitamos escoger el modelo adecuado con el problema. Y otra vez, no es nada más apretar un botón, es escoger el modelo adecuado. Porque si ustedes escogen un modelo, vean, si se fijan, supónganse que ustedes quieren clasificar las cruces de los círculos. ¿Sí se alcanzan a ver, más o menos? Entonces, este modelo lineal pues está como medio chafón porque está fallando con estos dos de acá y estos de acá, ¿no? Pero este modelo, dicen, miren cómo este modelo es perfecto, clasifica 100% de precisión todo, ¿de acuerdo? Pero suena como exagerado, ¿no? Entonces, el modelo adecuado, que es parte de la parte artística de la ciencia de datos, es encontrar el equilibrio adecuado entre hacer un modelo que esté muy simple o un modelo muy complejo. Entonces tiene que haber como una complejidad ideal del modelo. Cuando es muy simple, la palabra rimbombante es underfitting, y cuando es muy complejo, la palabra rimbombante es overfitting. ¿Y eso cómo se traduce en términos de sesgo y varianza? Bueno, ¿qué es tener un sesgo alto? Bueno, se puede traducir como underfitting. Aquí lo ven. ¿Sí lo alcanzan a ver en la línea azul? ¿Más o menos? ¿Y la línea verde esta que ve por acá la alcanzan a ver? Ok, entonces, cuando ustedes tienen un error, este es el error de validación y el error de entrenamiento. Cuando el error de validación y de entrenamiento son similares, pero los dos son grandes, ¿qué significa? Significa que el modelo predice tan bien como puede, ¿no? El modelo predice tan bien como puede porque los errores son comparables. Pero de manera relativa son comparables, pero de manera absoluta el error es muy alto. Eso les dice que el modelo no puede ir más allá con la poca complejidad que ustedes le pusieron. Entonces, eso significa el sesgo, que el modelo no es suficientemente complejo para tomar en cuenta todo. Pero, como la diferencia entre el error entre el entrenamiento y la validación es comparable, lo que tienen que hacer es hacer el modelo más complejo. Ahora, ¿qué significa alta varianza? Alta varianza es el overfitting. ¿Y por qué es así? Porque cuando ustedes tienen un error en la parte de entrenamiento muy pequeña, pero por reducir ese error sacrifican e incrementan el error de validación, entonces, obviamente que están poniéndole más variables de las que requieren. ¿Se acuerdan del musculoso? Aquí está con su camisa padrísima y aquí cuando se pone a correr la rompe, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que sacrificar un poco de precisión en la parte de entrenamiento,
para que se reduzca el error en la parte de validación. Entonces acá hay como un sweet spot, ¿no? Esta parte es como el sweet spot y entonces esta es como la complejidad ideal del modelo. Otra vez, este tipo de cosas, como un científico de datos como estadísticos van a decir, pues claro, eso es obvio porque a lo mejor estás complicando el modelo de más o utilizando pocas variables, deberías irte a la kurtosis, deberías irte al skewness, etcétera. Este tipo de cosas se nos da una intuición, es la parte científica, que no se los da directamente nada más apretar un botón en MATLAB. ¿Y cuál es la regla para encontrar ese sweet spot de complejidad? Bueno, haciendo un lado la parte teórica, y si lo quieren ver en detalle lo van a ver con Yasser Abu Mostafa en el curso de Caltech, pero en pocas palabras él dice, el número de variables características tiene que ser menor que el número de ejemplos que ustedes tienen, dividido por 10. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 12,000 ejemplos, dividido por 10... 120, no puedo tener algo más complejo de 120. Si solo tengo 3, o lo que les presento mañana, 5 variables características, pues con razón el modelo no es tan bueno como podría ser. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver un ejemplo de overfitting. Ustedes han oído hablar de los support vector machines, tal vez. Lo que tratan de hacer los support vector machines es, ¿sí se alcanza a ver un poco más o menos? Es... Cuando tienen esta parte amarilla y tienen la parte negra, quieren separar los puntos amarillos de los negros con una curva que va por acá. ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Es que está medio borroso, qué lástima. Bueno, tienen esta curva, entonces lo que hacen los support vector machines es que le dicen, este punto es bueno, este punto es malo, este punto es bueno, este punto es malo, lo avientan ahí y tienen ciertos parámetros aquí, sigma por ejemplo, y lo que hace es encontrar la frontera que separa los puntos buenos de los malos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco sigmas? Acuérdense, si ustedes piensan en variables aleatorias normales, si ustedes reducen la varianza, ¿qué es lo que va a pasar? En lugar de tener una forma así, la forma va a tender más hacia la delta de Dirac, ¿no? Entonces, significa que voy a ser mucho más preciso en mi frontera, ¿no? Quizás un poco exagerado, ustedes no sé si se alcance a ver, pero la frontera está mucho más precisa, sobre todo en esta parte. Pero si ustedes lo incrementan, tienden a tener overfitting. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de disminuir sigma, incremento sigma en una distribución normal? Se va a hacer cada vez más amplia, ¿no? Entonces voy a tener menos capacidad de predicción, le voy a hacer menos fino en mi predicción, que aquí a lo mejor no alcanzan a ver, pero en lugar de tener este óvalo así, y después este óvalo de forma perfecta, aquí tiene un ovalito mucho más chiquito que va por acá. Entonces otra vez, ustedes tienen que encontrar el sigma adecuado que les clasifica el problema que tienen. Y este es un problema estrictamente científico, no de machine learning. ¿Ok? Y por si se motivan, este es el tipo de cosas que van a hacer en el curso de Stanford. Yo nada más lo único que hice fue correr algo que estaba en el curso, copy-paste y ya. Entonces, bien cansado que estuvo. Bueno, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, como lo pueden ver, tiene muchos puntos y trazan la recta que más se aproxima, ¿no? Pero vamos a verlo en detalle. ¿Por qué? Porque este tipo de detalle nos va a servir para mañana. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene un objetivo que es una función de valores reales. Y de valores reales. Ustedes tienen n variables características. ¡Wow! Esto es horrible. Entonces, se supone que era un subíndice, pero como lo pasé a Mac es un desastre. Mañana la voy a tener bien, prometido, perdón. Mañana les traigo paletitas a todos. Entonces, esto es horrible. Bueno, entonces tienen variables explicativas y miren que estoy agregando la ordenada, el intercept, la ordenada al origen. Ahora voy a suponer que una combinación lineal de estas, entonces tengo teta 0, teta 1, x1 hasta teta n, xn, que una combinación de ellas puede aproximar mi función objetivo. Esa es la regresión lineal, que esta función objetivo va a aproximar la función de variables reales. ¿Ok? Ay, es un desastre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Machine Learning? Si ustedes tienen m ejemplos en su conjunto de datos, con sus objetivos, entonces tienen x1, que es uno de estos, por eso el paréntesis, y1, que va a ser el objetivo de acá, y entonces tienen las variables explicativas, características, ¿explicativas? Explicativas, gracias. Tienen la variable explicativa del ejemplo 1 con la respuesta del ejemplo 1 igual con el 2, igual con el m,
y lo que están tratando es encontrar los parámetros teta, de aquí, que mejor aproximan el objetivo. Es un desastre. Ya, prometo que mañana va a estar mejor, lo siento. Entonces, vamos a culpar porque pasó de Windows a Mac y pasó de 4K a 1960, entonces no quedó bien, perdón. Pero bueno, supongamos que se ve bien. Entonces, la idea es que, ¿qué es lo que están haciendo en la regresión lineal? Tienen los datos fijos, ¿ok? Y lo que están ustedes es calibrando los coeficientes de la regresión, este valor teta, tal que los datos se aproximan lo más posible al objetivo, ¿ok? No es nada más que eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y ahora ya me va a dar miedo porque tengo funciones y va a ser puta madre. Puta madre. Okay, bueno, era un curso de Machine Learning y se convirtió en un curso de criptografía. A ver, voy a tratar de traducir. Entonces, tengo una función de costo que es 1 entre 2m. La m es por considerar la esperanza, entonces tomo la esperanza. El 2 es porque voy a derivar y entonces es más fácil derivar cuando tiene algo cuadrático, ¿ok? Y adentro voy desde m igual a 1 hasta m, estos son todos los datos que tengo, y tengo el valor que yo predije con esta calibración de datos con respecto al ejemplo que tengo. Entonces, esta es la regresión lineal. Se ve un poco menos feo, se ve igual. Entonces, este es X multiplicado por teta, multiplicación de matrices, y esto se supone que me tiene que explicar Y, ¿de acuerdo? Jesus Christ. A ver, ¿me dan chance de 5 minutos en lo que termino de corregirlo? Sí. Perdón. Un poco mejor. Sí se alcanzan a leer un poco mejor las letras también, ¿verdad? Creo. Bueno, entonces lo que estábamos haciendo era, esta era la parte de la regresión lineal, y entonces lo importante aquí es que calibramos los valores de los parámetros teta para aproximar el objetivo. Entonces, aquí ya se puede ver mejor la función de costo, como ven. Como ven, esta es la parte de la regresión lineal, pero en general están aproximando la función de costo con un error cuadrático. El 1 entre m es porque están tomando el error promedio, y el 2 es porque, bueno, vamos a derivar, ¿de acuerdo? Porque necesitamos minimizar esta función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Tengo esta función y la voy a traducir de manera vectorial. La razón es doble. Primero, porque es más fácil desde el punto de vista de notación, y segundo, porque es exactamente lo que vamos a necesitar para MATLAB, ¿de acuerdo? Entonces, si se acuerdan, teníamos n variables explicativas con la ordenada al origen, entonces se vuelve n más 1, y les voy a considerar que cada uno de los renglones de esta matriz X es uno de los ejemplos, mientras que las columnas son las diferentes variables explicativas. Entonces es una matriz de tamaño m por n más 1, ¿de acuerdo? Y cada una de ellas tiene que tratar de reproducir tan fielmente como se pueda el valor de la variable y. Entonces, cuando ustedes traducen esto en matrices, con esta notación X, Y y teta, que es un vector vertical, se traduce de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces es X teta menos Y transpuesta multiplicada por sí misma y 1 entre 2m, ¿de acuerdo? Ahora, tengo esta función de costo, y lo que voy a hacer, necesito encontrar los parámetros que minimizan la función de costo. Entonces, en este momento es un problema inverso al cálculo. En el problema de cálculo les doy ya los parámetros y tienen que encontrar los valores de las X. Aquí es un problema que yo llamo más o menos como inverso, sería más bien adjunto, en el cual ustedes tienen las X, pero tienen que encontrar los parámetros que aproximan mejor a la función. Entonces, vamos a derivar al gradiente con respecto a teta. Y ustedes, si lo ven, es x teta menos y al cuadrado. Entonces, eso es, bajan el 2, x teta menos y por la derivada de esto de adentro con respecto a teta. Es x, pero como la x está del lado izquierdo, es la transpuesta. Ahora, no les voy a pedir que se acuerden de la notación, yo nunca me acuerdo, pero lo que hago es,
como hacen los físicos, estar cazando dimensiones. Este vector, el vector teta, si se acuerdan, tiene teta 0, teta 1 hasta teta n, ¿verdad? Es de tamaño n más 1. La matriz X solita es una matriz de tamaño m por n más 1. Entonces, como necesito n más 1, al principio tengo que tomar la transpuesta de X. La transpuesta de X es n más 1 por m. Y este vector de acá, el vector Y es m, esta es n más 1, esta es m por n más 1, este es n más 1, entonces todo esto es de tamaño m. Es así como me acuerdo, porque yo siempre me hago pelotas. Pero una vez que tienen esto de acá es muy fácil, porque necesitan encontrar el extremo de esta variable. Entonces hacen esto igual a 0, y cuando despejan les da esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es un mínimo? Bueno, pues porque así se construyó, pero, y es por eso que en los libros les dicen, es un mínimo porque está bonito, pero vamos a hacerlo a mano. Esta función es una función lineal en teta, ¿verdad? Entonces es bien fácil derivarla. Cuando la derivo, ¿qué me da? Me da esta matriz, X transpuesta por X, ¿verdad? Esta es una matriz que es el hessiano de segundas derivadas. ¿Y cuál es la definición de que tengo un mínimo? Significa que todos los valores propios sean positivos. Dicho de otra manera, que la forma bilineal que determina este hessiano sea ¿cómo es? Que sea positivo para vectores diferentes de 0. Pero es bien fácil, porque si ustedes toman esta forma, es W transpuesta por X transpuesta multiplicada por XW, es justamente este vector XW transpuesto por sí mismo. Por eso es un mínimo. Entonces, por eso es la razón que la regresión lineal, pues nada más tiene un punto crítico, suponiendo que esta matriz es invertible, y el punto crítico es un mínimo. ¿Ok? Esto ya perdió emoción porque no aparecen las cosas, pero fijen que no ven la otra parte, así, la tapo. ¿Ok? No ven esta parte. Entonces vamos a ver qué es el overfitting de una regresión lineal. Este es un polinomio, que es este polinomio de grado 3, 1 más x cuadrada más x cúbica, es esta línea azul. Después encontré aleatoriamente entre menos 5 y 5, encuentro 10 puntos que son las cruces en negro. Y a esos puntos les agrego un error aleatorio chiquito. Eso me genera un error, no estoy sobre la curva, estoy cerca de la curva, y esos son los valores en rojo. ¿Sí me siguen hasta ahorita? Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es, voy a tratar de calibrar esto con polinomios de distinto grado. Cuando voy de grado 1, pues padrísimo, mira, no se le acerca nada, pero hace su trabajo, hace lo que puede, ¿no? Sabemos que la curva original es demasiado compleja, entonces esto es sesgo, ¿de acuerdo? Le falta complejidad. Pero ¿qué pasa si me aloco y voy a grado 10? Como tengo 10 puntos y quiero un polinomio de grado 10, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar por todos mis puntos. Está padrísimo, ¿cómo hace esto, no? Pero obviamente eso significa que cuando yo veo la curva original, no va a pasar bien por la curva, mientras que la curva verde, que es de grado 3, que es justamente lo que estoy buscando aquí, pues está muchísimo más cerca. ¿Sí lo ven? Entonces, este es el ejemplo de overfitting. En general, en los artículos de investigación les ponen el de grado 10 y perfecto, 100% precisión. A mí no me importa la precisión en el entrenamiento, me importa que la precisión del entrenamiento me prediga de cierta manera la precisión que puedo esperar en la prueba. ¿De acuerdo? Y entonces, otra vez, ¿por qué esto no funcionó? ¿Cuántos ejemplos tengo aquí? Tengo 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan de nuestra regla? La regla decía que el número de ejemplos, el número de variables explicativas tiene que ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esta regla, la recta es la mejor aproximación. ¿Ok? Entonces, otra vez, esta parte de la discusión es mucho más científica y hasta un poco artística, porque es cuestión de estira y encoge y minimizar, y es mucho de que se les ocurra por qué. Pero ustedes tienen toda la formación y creo que todo lo que les estoy platicando es suficientemente tranquilo, ¿no? Hasta veo que algunos bostezan y todo. Yo también bostezaría, pero está muy fácil, pero espero que mañana ya se ponga más rudo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a arreglar el overfitting? Pues la idea es que en lugar de estar todos pegaditos, pues vamos con un buen traje sastre a la medida, ¿no? La idea es la siguiente. ¿Cuál es el problema que tiene esta función con el overfitting? Es que esta función trata de pegarse al objetivo lo más que puede.
Entonces, la manera más fácil de hacerlo es que vamos a agregarle una penalización de los pesos. Si se acuerdan, teta son los pesos y los parámetros, una penalización al cuadrado. Eso significa que si ustedes tienen un polinomio de grado 1, va a tener una penalización menor que de grado 2, que de grado 3, que de grado 10, ¿de acuerdo? Entonces esto va a estar forzando a bajarle el grado al polinomio en el ejemplo anterior. Y ahora, esto es clásico, no vamos a hacer la penalización desde n igual a 1 hasta gran N, no hacemos la penalización en la ordenada al origen, porque lo que queremos penalizar no es la ordenada al origen, sino es la complejidad del modelo que sigue después, ¿ok? Entonces, eso complica un poco las cosas, porque en lugar de tener aquí la identidad, tengo que construir una matriz J que tiene un 0 en la primera entrada, y entonces, cuando traduzco esto de manera vectorial, esto ya lo tenía de antes, ¿se acuerdan? Y esta parte es la matriz J multiplicada por teta, porque necesito que el primero sea 0, transpuesta por sí misma. Entonces, cuando derivan, ya saben derivar esta parte, y esta parte otra vez es teta cuadrada, pues es teta, pero tienen que ir cargando esta j, porque teta 0 es 0, ¿ok? Y entonces les llega esta ecuación. Entonces, si se fijan, la única diferencia con la ecuación anterior es esto. Ajá. Pero, ¿qué es lo que hace este parámetro lambda? Va a ser mucho más difícil que la función tome formas demasiado locas. Va a tratar de ser, ok, no pases por todos los puntos, pero trata de ser bonito. ¿Okay? Entonces, la forma va a ser mucho más suave, eso va a reducir la varianza del modelo, si lo ven desde el punto de vista del sesgo y varianza, y otra vez piensen en la frase célebre del minimalismo, less is more. Entonces, no porque ustedes sean perfectos en el entrenamiento significa que van a ser buenos en el partido, ¿de acuerdo? Entonces, piénsenlo así, y quiero que tengan esto muy claro, que solamente estamos cambiando un coeficiente acá. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos al principio que era el entrenamiento cross-validation, que cómo será, que validación cruzada o algo así? Gracias. Validación cruzada y la prueba. Este parámetro, lo que van a hacer en la validación cruzada es calibrar este parámetro, porque esto es una familia de modelos, ¿de acuerdo? Una vez que calibran en el entrenamiento, calibran las tetas diferentes, y después tienen este parámetro lambda que van a calibrar en la validación cruzada, y ya después pasan a la prueba y van a ver, tienen que reportar cuál es la precisión del modelo. ¿Sí queda más o menos claro? Ok, y bueno, por el momento le paramos y nos vemos mañana. Lalo, ¿hay tiempo para preguntas o ya todo el mundo quiere salir corriendo? No, se vale las dos, ¿eh? ¿No? Sí. Lalo, que si van a pasar la presentación, yo supongo que sí, a lo mejor lo van a poner en la página de Facebook del Congreso de Actuaría o del seminario, entonces yo creo que sería la forma más fácil, pero sí, les pedí que pasaran la presentación. Sí. Está anunciada de 1:30 a 2, pero lo que voy a tratar es de 11:30. El punto es que a las 11:30 tienen que ustedes, inscribirse, etcétera. Voy a tratar, si por ejemplo ya hay gente, lo que voy a tratar de hacer es, pues a lo mejor, no sé, platicar, ver preguntas, contar chistes, durante la primera media hora, y pienso dar como ahorita, 1:15 más o menos, más preguntas, porque sé que muchos de ustedes tienen que ir corriendo a la siguiente clase, entonces, pero creo yo que si doy en 1 hora va a estar un poco justo, entonces pensemos como hasta la 1:15 más o menos. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Qué tal? Me presento Rashid Guerrero. Me da mucho gusto y muchas felicidades. Yo soy economista.